Hola gente, ¿cómo están? Quería comentarles que en medio de esta incertidumbre y ansiedad que tenemos todos en cuarentena en las casas, he estado pues desempolvando un poquito mis conocimientos de aquellos tiempos hace mucho en que estudiaba economía, estadística y matemáticas y esas cosas antes de pasar a la vida poco seria. Y decidí ponerme a analizar los datos que se publican diariamente sobre el comportamiento del coronavirus en el mundo para tratar de responder una pregunta que todos nos hacemos, que es la siguiente: ¿qué tan letal es este virus? ¿Qué tan malo es? ¿Cuál es el porcentaje de gente que se va a enfermar feo? ¿Cuál es el porcentaje de gente que realmente se va a morir? Esa es una pregunta que muchísima gente se hace recientemente, sobre todo por la disparidad de datos entre diferentes países. Todos habíamos oído que después de la experiencia de China se esperaba una mortalidad relativamente baja, pero ahora vemos como en Italia y en España casi el 10% de los casos detectados han fallecido, y entonces uno empieza a especular si de verdad el virus es muy malo. Otros dicen que es que mutó y ahora es más agresivo. Las noticias dicen que el virus no ha mutado, sigue siendo el mismo, y entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿cuál es una manera de realmente saber qué tan malo es? Decidí ver cuáles países del mundo nos podrían dar esa respuesta, y para eso había que escoger países que no hayan sido sobrepasados por la epidemia, países donde el sistema médico no ha llegado a ser sobrepasado y no han tenido que irse a extremos como los de Italia y España, donde no han podido atender a gente que necesitaba atención. Entonces, mi criterio fue buscar en el mundo países que cumplieran las siguientes características. Número uno, que tuvieran por lo menos un mes de haber detectado su primer caso. Número dos, que tuvieran al menos 1000 casos detectados para que fuera un país grande. Y luego, pues países caracterizados por ser muy organizados, por tener sistemas de salud grandes, etcétera. Entonces, ahí empecé con una lista grande que inicialmente incluía prácticamente todos los países de Europa y algunos de los países de Asia que fueron atacados por esto, que son experiencias muy valiosas porque fueron los primeros que fueron atacados después de China. Experiencias como las de Japón, Corea, Malasia, Singapur, Hong Kong son muy interesantes porque estaban muy cerca de donde todo esto empezó, y entonces vienen más adelante en la curva de evolución. O sea, ellos ya tienen más de un mes de estarse enfrentando a esto. Luego, después de Asia, hay un segundo grupo interesante que claramente es el que ahorita está pasándola más mal, que es Europa. Ellos ya tienen también un periodo largo de haber detectado casos. Una cosa muy importante que fue la premisa de este análisis es que el número de casos detectados por país realmente es una estadística que sirve de muy poco, porque depende de qué tantas pruebas se hagan en cada país. Es imposible detectar casos si no se hacen pruebas. Entonces, básicamente, entre más se pruebe, más casos se encuentran, y eso realmente no habla de qué tan bien o mal está un país. Entonces, decidí usar como estadística algo que es mucho más certero, que es la cantidad de muertes o enfermos que están en cuidados intensivos, porque eso claramente sí es un dato muy real. La gente que ya lamentablemente falleció, o la gente que está en cuidados intensivos por país, es sin duda alguna probablemente el total de la gente que está en esas condiciones, porque nadie se quedaría en la casa si está grave sin ir al hospital. Entonces, basado en esos datos, en los países que la situación no ha salido de control, podríamos proyectar la cantidad de casos totales que hay en los países donde sí se ha salido de control. Pues empezamos por el caso de China, que es interesante porque es un lugar donde ya la crisis pasó. En China, que hubo casi 81.000 casos, tenemos ese porcentaje de casos serios. Significa que hoy en día todavía el 1% de los casos siguen en unidades de cuidado intensivo, y tenemos un 4% de muerte. O sea, de todos los 81.000 enfermos, 4% se murieron, y entonces tenemos, sumando los que están enfermos serios más los que se han muerto, nos da un 5.3% de casos serios o muertos. Ese es el ejemplo de China. ¿Por qué no me bastó con usar a China como ejemplo? Bueno, porque China tuvo una gran crisis en Wuhan y fue aprendiendo poco a poco de esto. Entonces no previeron nada, no tomaron medidas preventivas. Ok, ¿cuáles son los países que usé para
determinar los números normales, bueno, aquí los tengo. Son Corea del Sur, Malasia, Singapur, Hong Kong y Japón. Todos muy interesantes porque están cerca de China y tuvieron bastantes casos. Singapur y Japón no tienen, y Hong Kong, perdón, no tienen tantos casos, pero son muy interesantes porque son países que están muy cerca y que tomaron medidas muy correctas. Entonces igual los estoy usando a pesar de ser poquitos casos. Luego nos vamos a los casos de Europa que nos pueden ayudar, como Suiza, Austria, Noruega, República Checa, y por ahí tenemos a Israel. Israel que está como en medio, ¿verdad? No está ni en Europa ni en Asia, pero es un caso interesante porque ya tiene 3.000 casos y nos puede dar un poquito de luz sobre qué pasa realmente con el coronavirus cuando no desborda a los países. El porcentaje de los casos detectados que se ponen serios, ahí lo podemos ver, oscila entre 0.6, el más bajo es en Corea del Sur, pero eso es porque ya la gente, como es, ahí está viejo, ya que la gente se está terminando de curar, tienen mayor porcentaje de muertos, pero menor porcentaje de casos serios. En esos países donde está muy activo el coronavirus en este momento, todos tienen, véalo, 2.2, 2.5, 1 tiene Hong Kong, que también es como viejo, ya pasó. 4.1 tiene Japón, que Japón tiene una población bastante mayor y por eso podría ser que los números sean más altos. Suiza 1.6, Austria 1.7, 1.9 Noruega, 1.6 Israel, 1.6 República Checa, un promedio de 1.9, aproximadamente 2% de los pacientes detectados están enfermos en cuidados intensivos. En cuanto a la mortalidad, que es lo que todos nos va a dar más miedo, ¿verdad? Tenemos ahí los números 1.4, 1.1, 0.3, 0.8, 3, 4, 7. Todos oscilan entre 0.3 y 3.4, siendo el más alto Japón con 3.4 y nos da un promedio de mortalidad de 1.1% de la gente que se ha enfermado en todos estos países ha muerto. Importante, ahí no se ha acabado la epidemia, ¿verdad? Pero sí se está bajo control, digamos, y terminándose en Singapur, Hong Kong, Corea, y aún así los números son bajos. Entonces, podríamos esperar a nivel mundial una mortalidad cercana a esa del 1.1. Por último, yo usé ese indicador que lo llamo la gente que está seria más los que ya fallecieron, y sumando ambos indicadores que serían los pacientes graves por país, no, andan entre 2.0 y 7.4. Japón es el más alto. ¿Cuáles países andan bajo? Israel con 2.0, Corea del Sur con 2.1, por ahí República Checa 2.1. Podemos usar estos promedios para comparar. Entonces son países que tienen 2% de la gente enferma grave, 1% aproximadamente de gente que es enferma que se muere, ese 3% en esto que yo llamo pacientes críticos. Ok, ¿qué es interesante de esos promedios para comparar la situación de los diferentes países del mundo? Bueno, si nos vamos al porcentaje de pacientes críticos por país, que es este que puse aquí de colores, tenemos países que están claramente arriba de ese 3% de promedio de los países normales, y lo cual podría indicar que algo está bastante mal en esos países. Los que están anaranjados están relativamente cerca del promedio, entonces digamos que no necesariamente están en una etapa crítica todavía. Ahí tienen a Estados Unidos, que tiene un 4% de pacientes críticos de los que ha detectado. Reino Unido con 6.3, que viene creciendo, pronto podría ya ser crítica la situación. Canadá con 3.9, está todavía dentro del margen. Por ahí tenemos abajo Ecuador, Panamá un poquito arriba y Perú, porque puse aquí abajo los países de Latinoamérica que tienen más casos. ¿Cuáles países están en rojo? Bueno, los que están en rojo claramente están en una situación crítica, puesto que el 15%, por ejemplo, de Italia, 15% de los casos detectados están en estado crítico o han fallecido. Entonces, claramente ahí es que el sistema, hay diferentes cosas que han dicho, el sistema está superado totalmente por los casos, hay una proporción alta de adultos mayores, enfermos, etcétera. Y lo mismo está pasando en España. Pero vean qué interesante, no se habla mucho, pero Irán, Francia, Holanda están realmente hasta peor en cuanto a estos términos que, que España e Italia. Entonces esto es interesante darse cuenta, y por ahí, bueno, también marqué, dejé como en blanco países que se están comportando igual que el promedio. O sea, Portugal se está comportando
normal según el promedio que sacamos arriba. Argentina se está comportando normal tirando abajo. Costa Rica, ahí lo tenemos, nuestro pedacito de tierra, con un 2.7% de casos graves de los casos detectados. Está normal, cerca de ese 3% promedio. Pero en verde es interesante ver más bien los casos que están muy bajo, mucho más bajo que el promedio. Alemania, ese 0.7 que es bajísimo, mucha gente ha dicho que es que en Alemania solo se ha enfermado gente joven. Tenemos también aquí abajo a Chile, que tiene un 0.8. Yo quisiera pensar que ojalá que de verdad en Chile es que están muy bien. Yo creo que tal vez lo que pasa es que el fenómeno está empezando apenas donde nuestros hermanos chilenos, y creo que lo mismo está pasando en México. Recuerden que los casos graves se empiezan a ver hasta 10 a 14 días después de que ya hubo un contagio masivo. Y yo pienso que en México lo que puede estar pasando es que todavía no ha llegado la enfermedad grave masivamente a la gente. Suponiendo que el 3% de la gente son pacientes graves, y basado en los pacientes graves que hay en Estados Unidos, Italia, etcétera, ¿cuál podría ser los contagios reales? Aquí tengo que dice contagios proyectados. Eso podría ser la proyección basado en que el 3% de la gente grave, cuánta gente en total hay contagiada, nos podría llevar a que en Estados Unidos realmente hay 135,000 casos, en Italia realmente hay 400,000 casos y en España realmente hay 300,000. Claramente en estos países que están en rojo, la detección no ha sido suficiente. Están detectando básicamente basada en la gente que está muy grave y no haciendo ninguna investigación previa. Bueno, como mensaje final, quiero disculparme si este análisis sonó como demasiado frío, porque al final estamos hablando de vidas de personas y de personas que están muy enfermas. Sin embargo, lo que estoy tratando es de usar las estadísticas para lograr una guía que nos pueda decir qué es lo que va a pasar en estos momentos de incertidumbre. Si suponemos que en Costa Rica solo el 3% de la gente se va a enfermar a punto de necesitar unidades de cuidado intensivo, y suponemos que solo el 1% va a fallecer, entonces pues por ahí nos han hablado mucho de que tenemos aproximadamente 500 respiradores. Bueno, si tenemos 500 respiradores y el 3% de la gente, digamos que más bien inflémoslo, el 5% de la gente se va a enfermar grave, podemos tener un máximo de 10,000 casos activos a la vez y poder cuidar a la gente como Dios manda, sin tener que escoger a quién se cuida y a quién no. 10,000 contagiados en nuestro país, a esa tasa de mortalidad promedio de países normales de 1%, implicaría que haya 100 muertes. Algo muy lamentable, no queremos que pase, pero para que nos demos una idea de qué podría suceder y por qué es tan importante que este contagio no se multiplique. Quédese en casa, lávese las manos, sobre todo cuide a sus adultos mayores.